Bueno, vamos a ver cuáles fueron los orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Los orígenes de la Segunda Guerra Mundial tenemos que verlo en el expansionismo de los líderes y los países fascistas que en los años 30 dominaban la política internacional. Ahí tenéis a Japón, Italia y Alemania. Japón dirigida por su emperador Hirohito y el general Hideki Tojo, Italia por Mussolini y Alemania por Hitler. Japón se había convertido en una potencia industrial a partir de 1868. ¿De acuerdo? Eso hizo que tuviera un ejército modernizado y que aspirara como potencia industrial a tener un imperio colonial donde conseguir materias primas y vender manufacturas. Hay un expansionismo colonial, por tanto, ya de Japón desde finales del siglo XIX, cuando se ha industrializado. Ese expansionismo empieza con la guerra sino-japonesa, cuando vence a los chinos y en 1895 consigue la isla de Formosa, lo que hoy en día sería Taiwán. Posteriormente, su ejército, que está a la altura de los europeos en modernidad, vence a los rusos. Los rusos aspiraban a controlar Manchuria, pero son derrotados por los japoneses y eso hace que Japón consiga el sur de la isla de Sajalín y la península de Corea. Finalmente, Japón se ve o se involucra en la Primera Guerra Mundial porque aspira a controlar una serie de archipiélagos que Alemania tenía en ese momento en el Pacífico. Eran parte del imperio colonial alemán. Esos archipiélagos son las Islas Marianas, las Islas Marshall y las Islas Carolinas. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, los aliados vencedores recompensarán a Japón por su ayuda mediante la cesión de estos archipiélagos. El expansionismo japonés se hace mucho más intenso a partir de los años 30, cuando hay un mayor militarismo tanto en el nuevo emperador como en los militares que dirigen Japón en esta época. Primero van a declarar una guerra para controlar la zona al norte de Corea, que se llama Manchuria. Era una zona que había pertenecido a China, que ahora era relativamente autónoma, y invadirán Manchuria y esa guerra, que se lleva a cabo en el 31-32, acaba con la creación de un estado títere. No lo incorporan al imperio como tal, ese territorio, sino que van a crear un estado teóricamente independiente, pero realmente controlado por ello, que es el estado de Manchukuo. En 1931, esta invasión había provocado que la Sociedad de Naciones condenara a Japón por estos hechos y a raíz de eso, Japón en 1933 abandona la Sociedad de Naciones. Posteriormente, en 1937, Japón decide ya invadir el resto de China. Decide iniciar una guerra contra China para ocuparla totalmente. Está aprovechándose de la debilidad de China, que en ese momento está muy atrasada, dividida en diferentes bandos que están combatiendo a su vez entre sí en una guerra civil enormemente compleja, y Japón aprovecha ese momento para invadir China y empezar a ocuparla. Esa guerra, que empieza en 1937, tendrá continuidad tendrá continuidad después de 1941, con lo cual digamos que engancha con la Segunda Guerra Mundial. Y no terminará hasta el propio fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En cuanto a Italia, los sueños de Mussolini eran volver al antiguo Imperio Romano, que es esto que veis aquí de verde, ocupando territorios que él creía debían formar parte de un nuevo imperio romano que crearía Italia. Entre sus ambiciones estaba el arrebatarle a Francia el territorio de Saboya, Niza, Córcega o Túnez, o a Yugoslavia la zona de Dalmacia, que en su momento había pertenecido a Venecia, además de ocupar Albania. Lo de Albania sí lo consiguió, como ya veremos, ¿de acuerdo? Además, Italia sí que había conseguido un pequeño imperio colonial, por así decirlo. Tenía Libia, tenía Eritrea, Somalia y la isla de Rodas. Pero el problema vendrá cuando intente ocupar Etiopía. Etiopía ya la habían intentado ocupar los italianos en el siglo XIX, habían sido derrotados, pero ahora con Mussolini quieren sacarse esa espinita. Y entonces en 1935 Mussolini inicia la invasión, partiendo de Eritrea y de Somalia, la invasión de Etiopía, a la que también se le llama Abisinia. Italia invade en el 35,
En el 36 completa la invasión, pero la Sociedad de Naciones va a condenar esta invasión y va a imponer sanciones a Italia. A raíz de ello, Italia también abandona la Sociedad de Naciones en 1937. En 1939, meses antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, Mussolini aprovecha también el momento de incertidumbre internacional para invadir Albania en abril de 1939. Entonces ya veis cómo Italia también va tensionando internacionalmente toda la política entre los países, lo que va también a favorecer esa Segunda Guerra Mundial.